Bueno, señores, muy buenos días de nuevo con todos. Son las 8:13, vamos a comenzar la clase. Todavía nos faltan 10 personas, pero de cualquier manera, pues tenemos que comenzar. Hoy día, pues vamos a ver el tema de violencia de género, que nos va a servir para dos tareas. Nos va a servir para un debate que vamos a preparar mañana, el día de mañana, nos vamos a dedicar a preparar el debate. Y por otro lado, pues vamos a hacer una investigación sobre violencia de género, considerando los mismos grupos de exposición que se tuvo hace unos días, ¿no? Entonces, con lo que nosotros expliquemos hoy día, y bueno, y ustedes ya conocen, muchos de ustedes conocen el tema, pero vamos a profundizar un poquito más, van a tener todos los elementos para poder hacer estas dos tareas. Bueno, vamos a pasar a, desgraciadamente, bueno, todo esto se está grabando, los que no hayan podido acceder, porque sí comprendo que hoy día la parte meteorológica pues no nos ayuda en absoluto. Entonces, faltan algunos compañeros de ustedes, básicamente pues faltan 10. Entonces, hay que recomendarle que vean, yo colgaré el video, que vean el video en el aula virtual. Bueno, vamos a compartir pantalla para poder revisar lo que es el tema violencia de género. Miren, esta exposición yo quiero que sea más bien un conversatorio. Si ustedes tienen alguna observación, alguna pregunta, algún comentario, básicamente pues me interrumpen y pueden hacerlo porque es un tema interactivo y que me interesa que todos tengan claridad, y si quieren hacer algún comentario pues tienen la libertad de poderlo hacer. Bueno, entonces vamos a ver violencia de género. Y primero vamos a ver una serie de definiciones, porque es importante definir qué es esa violencia de género, qué significa y qué significa desde sus orígenes. Entonces vamos a ver qué son roles. Roles, creo que me están escuchando todos, ¿o no? Sí, doctora. Sí, Okay. no lo escucho muy bien por la lluvia, pero Llueve intentaré mucho, buscar. entonces estoy intentando elevar la voz incluso porque está lloviendo bastante. Bueno, roles son un conjunto de funciones, tareas, responsabilidades que se generan como expectativas o exigencias sociales. O sea, los roles de género son un modelo, una actitud que se repite, pero son conductas que usualmente asume un hombre o una mujer por el hecho de serlo y que tienen que ver con diríamos, con la sociedad o con la cultura en que se desenvuelven. Entonces, esos roles de género, por ejemplo, pues al hombre se le ha asignado siempre en la esfera de lo público, es el proveedor de la familia, ese es el rol clásico. El proveedor de la familia está en lo político, en lo económico, él puede circular libremente por la calle. Bueno, eso ha cambiado, obviamente que ha cambiado con el tiempo, pero así es como se le ve. En cambio, la mujer está considerada en la esfera privada, en el espacio privado de su casa para adentro. Ese es el rol clásico, aunque con el tiempo ha ido cambiando.
¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos es una percepción sesgada, o sea, es como si viéramos las cosas con una lente pero desenfocada. Es como una imagen simplificada de lo que es la realidad y también se debe a una serie de creencias sociales y culturales en las que se han desenvuelto los grupos y comunidades en esta sociedad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, un estereotipo, ¿cuál será? Si nace un niño, le ponemos ropita azul, y si nace una niña, le ponemos ropita rosa. Eso es un estereotipo, porque la sociedad ha creado esa imagen simplificada, cuando en la realidad pues no es así, pero ya tenemos en nuestra mente ese estereotipo de ropa azul igual a niño y ropa rosa igual a niña. ¿Y qué pasa? Que si le ponemos una ropa rosa a un niño, no se ve bien o no se mira bien por ese estereotipo. ¿Y qué son los prejuicios? Bueno, los prejuicios son una serie de conclusiones precipitadas de ciertos datos que tenemos, pero datos que no son concluyentes. Quiere decir que no tenemos una buena información para haber extraído esa conclusión. Y es una opinión preconcebida de algo. Entonces, esos prejuicios se heredan a consecuencia de esos roles y estereotipos que hay en la sociedad. Y los prejuicios van más allá porque encasilla a las personas. Encasilla a las personas de tal manera que incluso los limita y los discrimina. Por ejemplo, un prejuicio bastante, diríamos, común es pensar que las personas homosexuales son promiscuas. O sea, el pensar en homosexual es igual a promiscuidad. Eso es un prejuicio también heredado culturalmente y sabemos que, bueno, que las personas de los colectivos LGBTIQ corresponde más o menos a un 10% de la población y que absolutamente no hay una mayoría que sea promiscua, es al contrario, es una minoría que es promiscua, igual que es promiscua una minoría de los heterosexuales. Entonces, pero le hemos le hemos encasillado y le hemos dado ese prejuicio a las personas homosexuales. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos a definir sexo y género. El sexo, obviamente, pues es una diferencia biológica, porque claro que tenemos diferencia, hombres y mujeres tenemos diferencia, pero diferencias biológicas. Y sobre todo relacionados con la reproducción y con los órganos sexuales externos. ¿Y qué es el género? El género es una serie de características, valores y actitudes que se aprenden, no se nace, se aprenden, y que la sociedad enseña lo que es propio de la mujer y lo que es propio del hombre. El género es aprendido y desde pequeños nos dicen cómo debemos de ser las mujeres y cómo deben de ser los hombres. Entonces, el género, ¿cómo lo explicaríamos? Son una serie de construcciones culturales que varían según el contexto histórico, por las que una sociedad determina y asigna roles e identidades según su sexo, y eso implica una desigualdad. Porque el género, al asignar roles a las personas, pues ya está discriminando a otras personas que no se sienten que tienen esa identidad. Entonces, el género crea una desigualdad. Entonces, vamos a ver. Por un lado, el sexo es morfológico, fisiológico, hombre y mujer, tiene que ver con la reproducción sexual, es natural, se nace con él, a no ser
que se quiera cambiar, pero ya con una cirugía. Hay diferencias corporales, sobre todo, bueno, sobre todo en los órganos reproductores, pero también a nivel de desarrollo de la musculatura, etc. En cambio, el género define las identidades masculino y femenino, son roles, relaciones y responsabilidades, es siempre sociocultural, se aprende, da una valoración del hombre y la mujer no equitativa, o sea, hay desigualdad y se puede cambiar. Y de hecho se ha cambiado a través de la historia. ¿Por qué? Porque miren, los roles que yo decía de hombre y mujer han cambiado ahora. Si nosotros vemos el hombre y la mujer, bueno, ya la mujer va a la universidad, ya la mujer sí trabaja. Pero ¿qué ocurre? Que la mujer que va a la universidad y que trabaja, cuando regresa a su casa, pues todavía tiene los roles de cuidado, que son los roles del cuidado de los hijos, de la atención al hogar, de la reproducción no solo física, no solo biológica, sino de la reproducción social, o sea, de estar pendiente de su familia. Entonces, ha cambiado en el tiempo, pero todavía la mujer sigue padeciendo esa desigualdad de género. Ahora, ¿y eso por qué será? Y ahí bueno, el concepto de género, género como tal. Doctora. ¿Perdón? Una preguntita. Sí. ¿Podremos decir entonces que el género solamente es una construcción social? Es una construcción social, de hecho. El género es una construcción social porque muchas personas o sea, que pueden sentirse, no pueden ser, o sea, aunque tengan una fisionomía femenina, pero se pueden sentir masculinos o al contrario, pero como es una construcción social, pues nosotros no se pueden salir de su identidad la que le ha dado la sociedad, y lo mismo tanto hombre, mujer, como otras identidades de género. Entonces... O sea, no hay una base, o sea, no hay una base científica ni fisiológica que pueda darme... No necesariamente la mujer, por ser mujer, tiene que tener un rol determinado, o el hombre, por ser hombre, tiene que tener un rol determinado, sino que esos roles... Obviamente. Se lo imprime la sociedad, se lo da la sociedad. Pero claro, como esos roles lo va construyendo la sociedad, ahí van apareciendo una serie de desigualdades, como dijo la feminista Rubin en 1976, porque ese concepto de género antes no se empleaba siempre sexo. Se empezó a emplear género como el concepto de una construcción social que nace ¿de qué? Y es lo que vamos a explicar a continuación. Nace del patriarcado. ¿Y qué definiríamos nosotros como patriarcado? A ver, ¿qué diríamos que es patriarcado? Alguien que me diga qué entiende por patriarcado. O sea que el hombre es el que tiene el poder en la sociedad. El hombre es el que dirige todo eso. Viene de padre, o sea, el patriarcado viene de padre y gobierno. Entonces, es el gobierno de los hombres, diríamos, ¿no? Es, como usted bien ha dicho, es una sociedad que está culturalmente dominada por los hombres, pero no es ahora, es hace muchísimos siglos. Y vamos a intentar indicar por qué y cómo. Mire, según Gerda Lerner, dice que el patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niñas en la familia, y la extensión de esa dominación masculina sobre la mujer en la sociedad en general. O sea, tanto en la familia como en la sociedad.
Esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones patriarcales sociales y que a las mujeres se le niegue ese acceso al poder. Claro que eso es cambiante, ha cambiado con el tiempo. Y eso no implica que las mujeres no tengan ningún poder ni que estén desprovistas de ningún tipo de derecho, al contrario. Se ha ido conquistando una serie de derechos, pero todavía las instituciones de todas las sociedades, porque esto es a nivel universal, están constituidas por hombres, o sea, están en poder de los hombres. Y el patriarcado, a través de la historia, pues se manifiesta de muchos modos y se va adaptando y va cambiando, porque, bueno, no sabemos qué pasará dentro de 20 o 40 años, pero en el siglo XXI ha cambiado muchísimo, en el siglo XX-XXI cambió muchísimo, pero todavía el patriarcado es una realidad. Y mire, podemos volver los ojos, la mirada hacia la época, hacia el paleolítico y el neolítico. ¿Y qué pasaba ahí? O sea, en el paleolítico, ¿qué pasaba? En el paleolítico, pues, los Homo sapiens, pues, eran cazadores-recolectores, no tenían un territorio definido, sino iban nómadas buscando el sustento. Las mujeres se dedicaban a recolectar frutas, etcétera, y a cuidar de los hijos, y hubo diríamos, la transición al neolítico, y en esa transición al neolítico es cuando se presenta el patriarcado. Pero ¿qué pasaba antes? A ver, antes del patriarcado, perdón, antes del neolítico, hombres y mujeres pues se buscaban la vida, buscaban su sustento en distintos territorios, pero ¿qué pasó? Pues la mujer descubrió la agricultura, parece que la mujer es la que se dedicaba a recolectar frutos, flores, etcétera, bayas, alimentos, y empezó a hacer pruebas de ensayo-error para ver si podía producir algún alimento. Entonces parece que empezaron a producirse el maíz, bueno, ciertos alimentos. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, que se necesitaba un territorio, entonces se necesitó un espacio para que hubiera esas plantaciones. Bueno, por otro lado, la mujer en esa época, ¿la familia cómo era? La familia no era padre, madre e hijos. Bueno, esa es la familia estereotipada, porque eso es un estereotipo también. Padre, madre, hijo es un estereotipo de la familia. En ese entonces, ¿qué era la familia? La familia era la mujer y sus hijos. ¿Por qué? Porque padre, ahí sí había promiscuidad sexual, la mujer tenía muchos hombres, entonces no se sabía quién era el padre de cada hijo. Entonces la familia se sustentaba en la madre y en su descendencia. Bueno, el padre no tenía una implicación tan importante o un rol tan importante asignado a esa familia, por esas razones de cómo se manifestaba la sexualidad en esa época. Aparte de eso, bueno, la mujer, ¿qué poder tenía la mujer? Ustedes recuerdan que las primeras civilizaciones eran animistas. ¿Animista qué significa? El animismo es una religión que concibe todos los fenómenos de la naturaleza, le dan un valor espiritual a las cascadas, a los ríos, a las montañas, a la tierra, etc. ¿Y la mujer qué hacía? ¿Cuál era la función de la mujer? Una función biológica de la mujer, ¿cuál? Tener hijos. La mujer creaba vida. Y para los hombres primitivos, pues el crear vida era algo muy poderoso. Imagínense alguien que sea capaz de crear vida.
Entonces la mujer tenía algunas ventajas con respecto al hombre. Ella era la dueña de la familia, la que criaba a los hijos, era venerada porque creaba vida y además pues tenía en su poder el poder hacer de la naturaleza algo más, como crear plantas, o sea, crear ya semillas que le produjeran algo de alimentación. Entonces, en esa sociedad parece que no era patriarcal, sino que era matriarcal. Había un matriarcado. Ahí la mujer tenía un rol preponderante. Y eso pues no lo digo yo, sino lo dicen muchos antropólogos. Claro que no hay muchas evidencias fehacientes, hay, bueno, algunas imágenes de mujeres que son diosas, que se han encontrado en algunos sitios arqueológicos, pero parece, las teorías de los antropólogos son, parece que eso podría haberse dado en esa época. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Neolítico? Cuando llegó el Neolítico, cuando las mujeres ya dijeron, bueno, vamos a sentarnos aquí, vamos a hacer estas plantaciones, vamos a tener nuestra cosecha, vamos a criar alguno de los animales que nos siguen, porque ya, por ejemplo, saben ustedes que los perros fueron de los primeros animales domésticos, pero después ya surgieron otros animales que daban también alimento a la tribu, al grupo, al clan. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya tuvieron que buscar un territorio, ya no eran nómadas, sino que tuvieron que buscar un territorio. ¿Y qué pasó cuando tuvieron que buscar un territorio? Que tuvieron que cuidar ese territorio y esa primero, o sea, antes no había, diríamos, propiedad privada. Cuando ya se asentaron en un sitio ya empezó la propiedad privada porque ya tenían ese espacio, tenían sus propios huertos, sus pequeños hatos de animales, y ahí ya empezó la propiedad privada. ¿Y ¿qué ocurrió? Que otras tribus atacaban y querían robar los alimentos. Entonces, ahí empieza un rol preponderante del hombre. El hombre se convierte en cuidador de la tribu. Entonces, el hombre empieza a tener un rol de cuidador de la tribu, y cuando ya se hacen las pequeñas ciudades y los pequeños estados, eso ya se vuelve en la milicia, o sea, aparece, diríamos, un grupo que son las personas que cuidaban, que es lo que ahora llamamos el ejército, que ya, o sea, había un enclave en cada población. Entonces, los roles cambian sustancialmente y parece, y dicen los antropólogos, que ahí es donde aparece el patriarcado. O sea, ya cambia el rol de la mujer, ya se hace más de la casa y el hombre sale afuera a cuidar de las posesiones que tiene. Entonces aparece en esa época, en el Neolítico, aparece el patriarcado. Miren ustedes que hace siglo de eso. Entonces, no, esa construcción del patriarcado no es cosa que nos hemos inventado las mujeres, ni es cosa que ha surgido de un día a otro, sino que son muchísimos siglos donde se ha ido desarrollando una sociedad así. Me disculpa un minuto.
Bueno, disculpen. Entonces, ese es el patriarcado y ese es el fundamento, un poco el fundamento de esos roles de género que tiene la sociedad. De esta manera, los hombres en el patriarcado obtienen una serie de privilegios que las mujeres difícilmente tenemos. En el patriarcado, ¿qué hay? Miren, desde todas las sociedades, siempre quien han mandado a nivel de presidente, la mayoría han sido hombres. Muy pocos pueden ser mujeres, a no ser que sean herencia de padre a hijo. Cuando son monarquías, sí puede funcionar una mujer como reina, ¿no? Pero en las repúblicas, la mayoría han sido hombres. Apenas en el siglo XX se empezó a tener presidentes que fueran mujeres en otros países. En nuestro país tuvimos una mujer que creo que duró 3 días, pero que hasta ahora pues no se ve que haya posibilidad de que una futura mujer sea presidenta del Ecuador. Hay más oportunidades de trabajo para el hombre, hay mejores salarios para el hombre. Miren, un estudio que se ha hecho en España, que supuestamente... Pues, doctora. ¿sí? ¿Y estamos seguros o es totalmente correcto el decir que no hay presidentas a nivel mundial solamente por el patriarcado, o eso es simplemente una apreciación? Miren, no, a la mujer se le ha relegado en muchas cosas. O sea, miren, ustedes fíjense solo en la cuestión del voto. En la cuestión del voto, las mujeres votaron a mediados del siglo, a finales del siglo XIX, no, a principios del siglo XX. No claro, podían votar. por decreto del presidente Eloy Alfaro, creo que fue. No se podía votar, la mujer no tenía derecho a votar. En las constituciones del Ecuador, las mujeres no podían ser diputadas, o sea, apenas en el siglo, la primera mujer que votó, ¿sí se acuerdan quién es? Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer que logró estudiar medicina, que es la primera que votó, pero votó no porque pudiera votar, sino porque ella dijo, voy a votar, porque tengo derecho como ecuatoriana. Entonces instituyó el voto femenino en el Ecuador. Fue la primera mujer médica, la primera mujer diputada en el país. Entonces, o sea, fue una lucha de conseguir esos privilegios que solo... Pero hasta ahora no existe una ley voy a hablar de Ecuador para no... Hasta ahora no existe una ley, ahora no existe una ley en Ecuador que diga claro que no, una presidenta. y eso se ha ido logrando con lucha, o sea, eso no se ha ido logrando gratuitamente. En la Constitución, hubo la Constitución del 78, me parece, que ahí daban una cuota, o sea, fue después de mucha lucha de los movimientos de las organizaciones de mujeres, lograron una cuota del 35%, o sea, el 35% de las votaciones podían ser mujeres y el 65% hombres. Después de bastante lucha, en esa constitución ya se instituyó eso. Apenas en la constitución del 2008 ya se dijo, no, tiene que ser paritario, 50% hombre y 50% mujer, que es lo lógico. Por eso les digo que esto, obviamente que ha evolucionado, pero todavía estamos inmersos en el patriarcado. Entonces, por ejemplo, todos los modelos han sido modelos masculinos. Si ustedes miran un libro cualquier libro en la escuela, por ejemplo, cuando estudiamos biología, el cuerpo humano, no ponían el cuerpo humano de una mujer, ponían el cuerpo humano de un hombre.
Las artes, las letras, la literatura, eso la mujer ha estado invisibilizada, y no es que no hubiera artistas, había muchísimas. Lo que pasa que muchas mujeres, por ejemplo, para escribir algún libro tenían que adoptar un seudónimo de un hombre para poder publicar, porque no se lo permitían. Las mujeres en la investigación ha habido muchas mujeres investigadoras, pero han estado, diríamos... Doctora, pero eso fue durante la época del oscurantismo y después la O sea, siguiente evolución. eso ha sido durante muchísima época, y hasta ahora estamos en el patriarcado, porque todavía la mujer no tiene los plenos poderes que debe de tener el hombre, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo cuáles? Disculpe. Mire, yo les digo, por ejemplo, en respecto a los salarios, en España se hizo un estudio en el año 2018, donde los salarios de las mujeres son de 23 a 25% menos que los salarios del hombre en iguales condiciones. O sea, una mujer ingeniera, un hombre ingeniero, con las mismas experiencias, el hombre gana más, la mujer gana menos. O sea, todavía hay muchas desigualdades de género. Entonces, esas mayores oportunidades, esa, diríamos, sociedad abierta a los hombres, ha ido creando una relación desigual. Y no es que los hombres sean malos, no es que los hombres lo hagan porque lo tengan que hacer, es que ha sido instituido así durante miles de años. O sea, esto no nace de un ratito a otro, esto nace de hace miles de años. Y no porque las mujeres no nos demos cuenta o nos dejemos, sino simplemente porque es una sociedad que está dominada por el hombre. Entonces, eso de alguna manera ha hecho que la mujer sea desigual. Y miren, ustedes, el rol que yo les dije, el rol de hombres y de mujeres y hombres en la familia. Ustedes verán ahora que, por ejemplo, aunque una mujer trabaje, o sea, trabajen en la casa los dos, hombre y mujer, en muy pocas ocasiones el hombre ayuda a la mujer, o ayuda simbólicamente, porque puede ayudar a lo mejor apoyando a los hijos en algo de los deberes, o llevándoles a la recreación, a algún partido de fútbol, alguna cosa de esa, pero no obligatoriamente, no día a día, sino esporádicamente. Y la mujer, después de trabajar las mismas 8 horas que trabaja el hombre en su trabajo diverso, llega a la casa y tiene que adoptar el rol del cuidado. Tiene que hacer la comida, tiene que cuidar a los hijos, tiene que ir diríamos, al médico con los hijos, etcétera, etcétera. O sea, la mujer sigue adoptando ese rol. Y si yo estoy equivocada, díganme. No es todo, o sea, habrá jóvenes, está cambiando porque realmente la sociedad está cambiando y habrá parejas que comparten los mismos roles, pero en su gran mayoría la mujer sigue teniendo el rol de cuidadora. Y Ahora, sí, ha eso, conquistado la educación y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? lo que usted dice es verdad, porque hay familias, parejas de verdad que se ayudan mutuamente, tanto en la atención de los hijos como se dice llevarlo al médico, en el trabajo, en el hogar, hacer las tareas a sus hijos. Es verdad que hay muchos hogares, muchas parejas, pero como usted dice, es verdad que en la actualidad realmente todavía no está esa igualdad. Sí, o sea, por eso decimos que todavía, bueno, las mujeres han conquistado algunos derechos, pero porque ha habido una lucha en la conquista de esos derechos. Y bueno, veamos otras definiciones. A ver, entonces,
vamos a ver qué es machismo. ¿Qué consideran ustedes que es machismo? Alguien que me diga qué considera que es machismo. El machismo para mí es que, por decir que el hombre es que lo puede todo, que él es el que domina. Está siempre a lo fuerte, al que diga yo soy el hombre de la casa. Así un ejemplo. Ya, a ver, ¿alguien más que diga qué es machismo? Es cuando el hombre se cree superior a la mujer, discriminándola de cierta manera, que cree, como dijo el compañero Johnny, que es superior y que hace las cosas mejor que una mujer. Ok. Es como que quiere tomar el mando de las cosas o alguien que se cree superior. Entonces, o sea, es que quiere tomar el control, quiere dominar, como han dicho ustedes. Entonces, el machismo se refiere a todas las actitudes. El machismo es una actitud y es un comportamiento. Se refiere a todas las actitudes y comportamientos relacionados a la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Y entonces, ¿qué hay? Que existe una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Entonces, no es una relación igualitaria, sino una relación desigual de poder. Y esto que lleva, como ustedes muy bien han dicho, lleva a la discriminación y lleva a la violencia. ¿Y esto prevalece todavía? ¿Esto existe todavía? Pues sí existe y existe con bastante asiduidad. O sea, quiere decir que es un comportamiento que se ve bastante en la sociedad. Del machismo hay algunas definiciones que se derivan de ello, que sería el sexismo, que es la creencia fundamentada en una serie de mitos en que el hombre es superior a la mujer. Incluso dicen que el cerebro del hombre pesa más que el cerebro de la mujer, porque la mujer no piensa, no puede pensar igual que el hombre porque no tiene ni siquiera la misma construcción mental que el hombre. La mujer es más emocional, el hombre es más racional. Bueno, esos son ciertas emociones, ustedes saben, ustedes ya están estudiando lo que es anatomía, bueno, estudiarán fisiología y verán el funcionamiento del cerebro y verán que no es diferente el cerebro del hombre y la mujer. El hombre y la mujer son iguales en cuanto a su capacidad cognitiva y de razonamiento, pero el sexismo dice que no. El androcentrismo, ¿qué dice el androcentrismo? Que ven todo desde el punto de vista de lo masculino. O sea, el varón es como el modelo y el parámetro de todo lo humano. Entonces, ese es el androcentrismo. ¿Y qué es la misoginia? La misoginia es el odio y el desprecio hacia lo femenino, hacia la mujer, básicamente. Entonces, bueno, estos son definiciones que parten del machismo. Y bueno, normalmente el machismo, una persona machista, pues una persona que desprecia a la mujer, es misógino, que desprecia a la mujer. Bueno. ¿Y qué es el feminismo? Porque muchos dirán, el feminismo es lo contrario que el machismo. ¿Será así o no será así? A ver, ¿qué es el feminismo? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que me indique qué es el feminismo? ¿O lo que entiende por feminismo? O sea, es que la mujer busca la igualdad de género. Eso prácticamente. Pero es un comportamiento, es una actitud, como es el machismo. No. Es un movimiento. No. Es un movimiento. Es que una busca la igualdad de ideología. género. Es un movimiento social y político que incluso
apareció por allá por la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa, ¿se acuerdan ustedes que fue la primera declaración de los derechos del hombre? Pero se olvidaron de la mujer y de los niños. Entonces, desde allá ya empezó a surgir el feminismo. El feminismo es una ideología, un movimiento que busca la toma de conciencia de parte de las mujeres, pero también de parte de los hombres, porque el feminismo no lo forman solo las mujeres. Hay muchísimos hombres que son feministas, porque ¿qué quieren? Igualdad de derechos, o sea, que no haya discriminación contra la mujer, que haya una igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, de hecho, muchos hombres son feministas, porque también luchan por la igualdad de los derechos de las mujeres. Entonces, no, el feminismo no es exclusivo de las mujeres, porque muchas personas dicen, no, es que el feminismo, las feministas odian a los hombres. Odian a los hombres lo mismo que los misóginos odian a las mujeres, que los machistas odian a las mujeres, el feminismo odia a los hombres. No, el feminismo lo que quiere es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, Doctora, incluso el feminismo, hay algunas olas. Ya les digo, la primera ola fue en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, cuando hubieron algunas mujeres, Olimpia de Gouges o Marie Gordon-Scrap, que fueron escritoras que incluso escribieron los derechos de las mujeres ahí en ese entonces, ¿no? Y empezaron a luchar por los derechos de las mujeres como parte de la familia, porque ahí ni siquiera podían las mujeres decidir por sí mismas, no tenían propiedades, todas las propiedades eran o de los padres o de los maridos. No podían decidir por sí mismas, no tenían la libertad que pregonaba la Revolución Francesa. Entonces luchaban por sus derechos civiles, derecho a la libertad, a la educación. Esa fue la primera ola. La segunda ola lucharon por el sufragio, derecho al sufragio, derecho al voto. Y eso fue un movimiento bastante grande en Estados Unidos, bueno, en muchos países, ¿no? Pero lo más relevante en Estados Unidos, en Inglaterra, lucharon las sufragistas por el voto femenino. Después vino la tercera ola, que fue desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los 80, donde las mujeres se alineaban con los movimientos, diríamos, de izquierda y buscaban la libertad sexual, el divorcio, el aborto, o sea, una serie de libertades que la mujer no tenía. Y por último, la cuarta ola, que es la que estamos viviendo, en que las mujeres, bueno, ahí está el movimiento famoso, el Me Too, que fue un movimiento en el 2018-19, donde muchas mujeres relevantes, sobre todo del cine y mujeres públicas, o sea, mujeres famosas, que destaparon muchísimas situaciones de violencia y de abuso contra ellas o contra sus compañeras, ¿no? Entonces es un movimiento que sigue hasta ahora. Ahí lo preponderante es que las mujeres luchan porque esa violencia desaparezca y que retomar de nuevo esa igualdad entre hombres y mujeres, pero en una sociedad sin violencia. Esa es la cuarta ola. doctora, yo tengo una pregunta Sí. para usted y para el curso en general. Esta cuarta ola feminista de la que usted está hablando busca que se acabe la violencia de género, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo están buscando de forma violenta? No lo están Se buscando supone de forma violenta, no lo están buscando. En todos Ok. los movimientos hay algunas personas que pueden ser violentas, en algunos movimientos, pero aquí, en ese feminismo, por ejemplo, yo me considero feminista desde hace 40 años y he estado en muchos Ok. grupos de mujeres, en muchas organizaciones y hemos estado luchando para conseguir ciertas cosas. En el Ecuador se ha conseguido que haya un nuevo tipo penal que se llama femicidio. Antes no existía el Claro. femicidio. Se han conseguido otras cosas, que haya
la unidad de violencia judicializada de violencia, que eso es una lucha de los grupos de mujeres del Ecuador. Saben que, aunque parezca lo contrario, yo me considero feminista, primero. Y segundo, sí hay, bueno, también dice usted, como bien lo dice usted, en todo movimiento siempre hay personas que buscan radicalizar su movimiento. Así es. Porque, por ejemplo, hay mujeres que incendiaron la catedral en Chile, hay mujeres que se toman las calles de Argentina e insultan y maltratan a todo hombre que pase por ahí por el simple hecho de ser hombre. Así es, así es. O sea, más, hay grupos que se han radicalizado, pero normalmente el feminismo lo que busca es eso. Y hay, como todo, hay extremos. Sí, eso es un hecho. Y no podemos decir que no, porque es una realidad y además que lo vemos a través de las redes sociales y todo lo demás, ¿no? Pero en sí, lo que sí es un hecho real es que la violencia de género es un problema que ahora vamos a analizar eso, cómo nació y todo lo demás. Es un problema de salud pública, es un problema de una alta prevalencia y que eso tenemos que empezar a disminuir. Y de alguna manera hay que empezar a disminuir haciéndose escuchar. Lo que pasa es que hay algunas mujeres que cometen, sí, actos extremos, ¿no? Pero normalmente el feminismo no es así. El feminismo lo que está luchando, diríamos, no tan con un protagonismo tan floreciente como esos grupos, sino día a día, en su trabajo cotidiano, es lograr que haya cambios en las legislaturas, que haya cambios en las instituciones, para que así se vayan viendo los cambios y haya más igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que se quiere conseguir. Bueno, sigamos. Entonces, el feminismo es un movimiento que hemos dicho... Pero, disculpe. Sí. Pero no se puede buscar igualdad entre hombres y mujeres exaltando las virtudes de las mujeres que existen, y son muchísimas, y satanizando al hombre. Obviamente, es que no, o sea, no es que decir los hombres son malos y vamos a hacer que las mujeres gobiernen. Eso es absurdo. No, lo que pasa es que lo digo por la propia definición que usted nos está brindando, que dice en la parte de definiciones que estamos viendo, en que el feminismo es un movimiento social que busca igualdad y el machismo es un movimiento social que ha mantenido oprimida a las mujeres. No, el machismo no es un movimiento social, el machismo es una actitud y un comportamiento social. Un comportamiento donde hay una relación de poder desigual entre hombres y mujeres, donde se discrimina a la mujer a través de la fuerza, a través de la violencia. Y ese es el machismo. O sea, el machismo es, por ejemplo, usted le quita su teléfono a su pareja o usted le amenaza a su pareja. Eso es machismo. Y si mi pareja me quita el teléfono a mí o me amenaza a mí, eso puede ser también una violencia de género. Pero ¿feminismo? No, feminismo no es. Feminismo es un movimiento. Eso, o sea, vamos a explicar ahora lo que es violencia. Pero es que esa es la parte que no entiendo. A ver, esa es la parte que no entiendo. A ver, escúcheme. Vamos a explicar ahora lo que es violencia. Y eso no quiere decir que no haya violencia de las mujeres hacia los hombres. Porque hay de todo, puede haber violencia de las mujeres hacia los hombres, pero estadísticamente, la violencia de los hombres hacia las mujeres es muchísimo mayor que la violencia de las mujeres hacia los hombres. O sea, eso es un hecho, es una realidad. En salud pública se han hecho bastantes investigaciones y se ve que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia alguna vez en su vida. Es correcto. Y los hombres, bueno, habrá un grupo de hombres que ha sufrido violencia. Miren, yo tengo una anécdota bastante simpática. Yo estuve algunos años en una relación de trabajo con Suiza y yo iba a cada 6 o 7 meses, iba a Suiza y tengo muy buenos amigos allá. Entonces, las primeras veces que yo fui a Suiza, yo
conocí era un laboratorista, y él me dijo que él tenía un grupo de hombres o sea, porque la mujer le dominaba, y eso en la sociedad suiza, ¿no? Entonces había un grupo de hombres que luchaban por la igualdad de los hombres. Y a mí eso me dio mucho chiste, ¿no? Pues, porque imagínense, toda la vida yo viendo todo lo contrario, y que en Suiza haya cambiado la situación, ¿no? Entonces sí puede haber, obviamente puede haber mujeres que quieran dominar a los hombres, y es la misma situación. O sea, pero el feminismo no quiere llegar a eso. El feminismo quiere que haya igualdad de hombres y mujeres. Y cuando una mujer domina al hombre, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes le dicen, o en el argot se llama, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo nunca ese nombre. Las que le llaman feminazi, doctor. Feminazi, eso es. Feminazi. Eso, algo Pero esas así. no son feministas. No, No, no es lo mismo. eso no es feminista. O Pero el sea, hombre que domina a la mujer sí es machista. O sea, no es el hombre que domina a la mujer, es una actitud y un comportamiento. En cambio, el feminismo es una ideología. Esa es la gran diferencia, ¿comprende? Bueno, entonces sigamos. No sé si hay alguna otra duda para aclararles. Vamos a hablar ya un poco sobre violencia. ¿La violencia qué es? Es una relación donde se utiliza la fuerza para imponer algo. La violencia no solo se expresa en el ámbito familiar, sino en todos los ámbitos, en el ámbito social, político, económico. Y la violencia se presenta como una negación o limitación forzosa de alguno de los derechos humanos, y por tanto como una amenaza o un riesgo o una destrucción de las condiciones esenciales de la vida o la misma vida. O sea, la violencia puede llegar, tiene grados, y puede llegar a la pérdida de la vida. Y vamos a ver un poco cómo se ha ido desarrollando esto en Latinoamérica y también en Ecuador. Bueno, en América, en general en América, hasta los años 90 del siglo pasado, la violencia contra las mujeres era considerado como un asunto privado, un asunto familiar, donde el Estado no tenía que intervenir para nada. Por ello, pues no se conocía la magnitud del problema. Entonces se decía, no, si es un problema entre parejas, que las parejas arreglen, nosotros no nos tenemos que meter. Eso se decía, hasta ahora se dice en algunas ocasiones. Y entonces toda la violencia de género pues era invisibilizada en todos los aspectos, obviamente en el aspecto legislativo, en el ejecutivo, en todo. En 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano celebrado en Colombia, en Bogotá, se declara el 25 de noviembre el Día Internacional de la Lucha en favor de la no violencia contra la mujer. En esa época, en homenaje a las hermanas Mirabal, que eran activistas sociales, no eran, prácticamente no nació como una lucha contra el machismo, sino contra los derechos de las mujeres, porque estas hermanas Mirabal eran activistas sociales por los derechos de las mujeres, derecho al trabajo, a la educación, a la salud, y el dictador Leonidas Trujillo de la República Dominicana pues las asesinó, eran 3 hermanas. Entonces ahí en el 81 se consagra el 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha a favor de la no violencia hacia las mujeres. En la ONU, en 1993, se aprobó una declaración universal, igual que la Declaración de los Derechos Humanos, se aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Y qué decía esa declaración de la ONU? Ahí se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, la discriminación en su contra e impedido el adelanto pleno
y que la violencia es uno de los mecanismos por los que se le fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Eso lo dice la ONU en 1993 a través de esa declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Apenas en 1996, miren ustedes, la Asamblea Mundial de la Salud, también de la ONU, aprobó una resolución en que declaraba que la violencia hacia la mujer es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Entonces, realmente, pues, miren ustedes que ahí apenas como que se considera esa violencia ya en el ámbito público. Ya traspasa lo privado y se convierte en público. En 1993, con esta declaración de la eliminación de la violencia, ya se hace público, y en el 96, cuando la OMS dice que es un problema importante de salud pública en el mundo. Y una resolución de las Naciones Unidas en el 99, ahí ratifica lo que ya se consagró en Bogotá y declara el 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Miren ustedes, cerca del año 2000, ahí aparece ya consagrado esta situación, porque esto es fruto de un análisis exhaustivo de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, aparece como el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Ahora, veamos qué pasa en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador, en los años 80 del siglo pasado, surgieron múltiples grupos y organizaciones femeninas capaces de expresar demandas y generar propuestas de políticas públicas para apoyar a las familias en sus necesidades. Entre estas, pues, estaban las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afroecuatorianas y las mujeres trabajadoras urbanas. Se reunieron en bastantes organizaciones femeninas. ¿Qué pasó en 1981? Ya las Naciones Unidas habían promulgado la Convención de la CEDAW. Ustedes ya han analizado lo que es la CEDAW, que es la convención que condena la discriminación contra la mujer y que promueve la igualdad de hombres y mujeres. Entonces, en 1981, Ecuador ratifica esta convención y de ahí empieza a aparecer ya en la legislación una serie de mejoras para las mujeres. En 1986 había una oficina de la mujer que creó Roldós, el presidente Roldós. Había una oficina de la mujer, pero en 1986 se transforma en una Dirección Nacional de la Mujer, que se llamó Dinamo, que era dependiente de lo que antes era el MIES, se llamaba Ministerio de Bienestar Social, hoy es MIES, y con el transcurso del tiempo y por incidencia del movimiento de mujeres, se constituye lo que se llamó el CONAMO, que es Consejo Nacional de Mujeres. Y mediante un decreto ejecutivo en 1997, se crea el CONAMO, que era un organismo adscrito a la Presidencia de la República, que tenía que ver con políticas públicas e igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces ahí en ese organismo participaron muchas mujeres comprometidas ya con los movimientos de mujeres. Ese era un organismo que tenía un presupuesto propio y tenía una autonomía funcional y administrativa. Entonces permitía, ahí se inscribían todas las organizaciones de mujeres, se formaba una organización de mujeres en cualquier sitio del Ecuador y se inscribía en el CONAMO. Entonces ya tenía sus estatutos y su legalización en ese CONAMO. En 1994 se aprueba la Convención de Belén do Pará. Ustedes ya se acuerdan cuál es la Convención de Belén do Pará, que eso ya lo hemos visto también, que es en el sistema
interamericano, o sea, en el sistema de América de los derechos humanos, se aprobó la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y en 1995, Ecuador ratifica esta Convención de Belén do Pará, o sea, la suscribe, y empieza a surgir ciertas cosas en el Ecuador. Aparece lo que se llama la Ley 103 o la Ley de la No Violencia contra la Mujer, y aparecen las comisarías de la mujer y la familia, que es lo que había antes. En 1995 aparecieron lo que se llaman las comisarías de la mujer y la familia, que eran las que daban las boletas de auxilio y las que receptaban todas las denuncias respecto a cualquier violencia contra la mujer, o también de hombres hacia las mujeres, porque receptaban todo tipo de denuncias. También entre las familias, incluso entre los vecinos, porque era bastante amplia esa comisaría y receptaba denuncias de desaveniencia incluso entre familias, ¿no? Vecinas. Entonces, ¿pero qué pasaba ahí? Que era considerada la violencia hacia la mujer como una contravención, no como un delito. Entonces, lo máximo que se lograba tener como pena era hasta 15 días de cárcel, que eso nunca se daba, sino lo máximo que se daba era 3 o 4 días. Pero ahí lo importante era que se les daba la boleta de auxilio, que era como una protección de la mujer que sufría violencia, y también alejaban el agresor de la casa. Entonces eran como unas 7 o 8 medidas que tenía esa comisaría de la mujer y la familia, que hacía que de alguna manera se resguardaran los derechos de la mujer y de los hijos contra ese agresor. Entonces eso fue importante y eso duró durante algunos años. Y durante algunos años siempre los movimientos de mujeres en el Ecuador que reclamábamos que no existían esas, porque ¿qué pasa cuando una mujer sufre violencia? Necesita un apoyo psicológico, necesita un apoyo de trabajo social y también necesita un apoyo jurídico, o sea, un abogado que le haga la denuncia y todo lo demás. Entonces, eso no existía. Bueno, analicemos el CONAMO. En el 2007, en el CONAMO había 1.238 organizaciones de mujeres legalizadas y registradas. Además, había 2 observatorios ciudadanos sobre temas de derechos de las mujeres y derechos de género. 143 comités de usuarios de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 7 comités de vigilancia para la erradicación de los delitos en el ámbito educativo. ¿Pero qué pasó? Que el 25 de mayo del 2009, el gobierno del presidente Correa eliminó el CONAMO. Eliminó el CONAMO y estableció la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres. ¿Y qué pasó ahí? Que todas esas organizaciones de mujeres legalizadas ya no sirvieron para nada, que hubo una desmovilización de las mujeres muy importante y que muchísimas de las cosas que se habían conseguido se minimizaron completamente. A nivel de asamblea, de la Asamblea Legislativa, se siguió trabajando. Había algunas organizaciones a nivel nacional que todavía tenían su voz y se fue trabajando en lograr incorporar, por ejemplo, ese nuevo tipo penal que se llama femicidio. Se incorporó al COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, que se aprobó en el 2014. Y el movimiento de mujeres ayudó en eso. Y también muchas mujeres pertenecían a... Nosotros formamos, por ejemplo, aquí en Manta existe lo que se llama la red de violencia contra la violencia de las mujeres o la violencia de género,
que prácticamente pues, son algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que forman esa red, que empezamos a formar unidades de atención a la violencia. Y esas unidades, pues después se trasladaron, eso pasó en todo el país, esas unidades se trasladaron a lo que se formó, que son las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia, que en 2014 se crearon 30 unidades en 25 cantones de 19 provincias del país, integrada por 80 juezas y jueces de primer nivel. Y miren ustedes aquí, por ejemplo, de la red de Manta, salieron 4 juezas que formaron esa, hasta ahora son parte de la unidad judicial de violencia, que trabajan en Chone, que trabajan en Santo Domingo de los Áchila. O sea, quiere decir que todavía esos grupos de mujeres apoyaron para que se formaran estas unidades judiciales, y ahí en el COI ya dejó de ser la violencia una contravención, ya la violencia se convirtió en un delito. Entonces, hay una serie de penas por el delito de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y también por el femicidio, obviamente, que es diríamos, el extremo de la violencia. Eso es lo que ha ido pasando en el país. Al principio se hablaba de lo que se llama violencia intrafamiliar, que es la que se produce entre los miembros de una familia, compañeros sentimentales, aunque también integraba esta violencia intrafamiliar lo que era el maltrato a los niños y también el maltrato a adultos mayores. Eso, así se hablaba de violencia intrafamiliar cuando existían las comisarías. Después ya se habló de violencia contra la mujer, que es el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Más tarde ya se habló de violencia de género, que la violencia de género es la asimetría en las relaciones de poder, o sea, la desigualdad en las relaciones de poder entre los géneros. Puede ser entre hombre y mujer, o puede ser entre adulto y niño, o puede ser entre grupos LGBTI, por ejemplo. O sea, todos los que no reproducen esos patrones dominantes de masculinidad, como pueden ser personas transgénero, transexuales, gay, o también mujeres, ¿no? Entonces, todo eso se llama violencia de género. Y ahora ya directamente hacia la mujer se habla de violencia de género contra las mujeres, que no es solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral, político, comunitario, social, educativo, etcétera, eclesiástico, etcétera. Miren ustedes, por ejemplo, hay ciertas instituciones que no dan entrada a las mujeres. Por ejemplo, un caso es la iglesia, otro caso es el ejército. ¿Cuántas mujeres generales hay en el ejército ecuatoriano? Ninguna. Entonces, esos son organismos muy patriarcales. Bueno, vamos a ver lo que es la manifestación de la violencia, y esto está sacado del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es violencia física? Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación. ¿Cómo se expresa? Con golpe, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas, fracturas, intentos de estrangulamiento, mordeduras en el cuerpo, dar medicamento o drogas sin consentimiento, y utilizando cualquier instrumento, armas, la mano, las piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables de luz, tanques de agua, electricidad, etcétera. O sea, un sinfín de instrumentos que producen esa violencia física. El uso de la fuerza física siempre es intencional, nunca es accidental. Siempre tiene la intención de dominar. ¿Y qué es el femicidio? Es la violencia física más extrema ejercida contra la mujer
como resultado de una escala progresiva y continua de violencia física. Y el COID, en su artículo 141, indica sobre el femicidio: la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Ese es el nuevo tipo penal que se incorporó al Código Integral Penal del país. Entonces, este femicidio, porque antes, ¿qué pasaba? Antes se decía que había crímenes pasionales, que el hombre tenía celo y por eso le mató a la mujer, que la mujer le engañaba y por eso el hombre tenía celo y le mató. Entonces, incluso la víctima la culpa recaía sobre la víctima, visto desde ese punto de vista. Ahora, en el femicidio, incluso con este nuevo tipo penal, se puede visibilizar fácilmente cuántas muertes existen de mujeres. Y eso hemos visto cómo ha ido incrementando, y ahora, desgraciadamente, en esta pandemia, el femicidio ha aumentado en el país y ha aumentado en el mundo. Y la OMS dice que realmente pues, es preocupante que el confinamiento y la pandemia pues, ha incrementado los índices de violencia hacia la mujer y la familia en todo el mundo, y de los asesinatos o femicidios, en otras partes le llaman feminicidio también, esos asesinatos hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Y qué es la violencia psicológica? Doctora, y cuando atacan y matan a un hombre, ¿cómo se llama? Asesinato. Ellos no tienen, nosotros no tenemos nuestro propio nombre No, cuando nos porque asesinan. hay muy pocas mujeres matan a hombres. En cambio, hay muchos casos de femicidio, y no digo que no haya, puede que haya, obviamente, pero son los mínimos. Puede que haya, o sea, no digo que seguramente debe haber. No sé, las estadísticas no sé cuáles son, pero la gran mayoría, como producto del machismo, y el machismo es una escalada de violencia, porque ahora más tarde vamos a ver lo que es el ciclo de la violencia, eso desemboca en un femicidio. Y ese femicidio, pues, estadísticamente es mucho más alta la prevalencia que la que puede que haya las muertes de hombres. Bueno, la violencia psicológica es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familia agredido. Es también la intimidación o amenaza directa o hacia otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en terceros. Se manifiesta con gritos, insultos, apodos, amenazas, críticas y frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, con la ridiculización, con el encierro, con el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, al trabajo, a la recreación, coartando la movilidad, el uso personal del tiempo, las relaciones sociales, o con la carga de todo el tiempo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando y menospreciando su aporte a la economía familiar. Muchas mujeres que no trabajan, los maridos les dicen: no, si usted no aporta nada, aquí quien trabajo soy yo, usted no aporta nada a la familia. Eso es subvalorar el trabajo doméstico diario y el cuidado de la familia de la mujer que no trabaja entre comillas. También como violencia psicológica se considera negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, dentro de la violencia psicológica existe una muy especial que recibe un nombre propio, que es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial o económica pues constituye una forma más de violencia psicológica, que consiste en privar a la persona de los medios económicos de subsistencia
para ellos, sus hijos, o afectarla patrimonialmente. Es todo acto que conlleve a la destrucción o daño de los bienes materiales, el despojo de bienes inmuebles, el negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias de la familia, malgastar el dinero, utilizar el ahorro destinado a estudio, a tratamientos médicos, arreglo de la casa, destinarlo a otra actividad, o también hacer firmar diríamos, venta de algún bien mueble que sea de la mujer, ¿no? O que sea de la pareja. Bueno, o sea, que sea de los dos, diríamos. Esa sería la violencia patrimonial. ¿Y qué es la violencia sexual? Es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que la obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con tercero mediante la fuerza física, la intimidación, la amenaza, o también la generación de dependencia emocional, porque no es solo mediante la fuerza física, también puede ser generación de dependencia emocional. Eso pasa en el incesto y pasa también dentro del matrimonio. El abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. En el artículo 170 del COI señala que abuso sexual es la persona que en contra de la voluntad de otra en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma o otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Y eso sería abuso sexual. Y en el artículo 171 define la violación como el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción en la vía vaginal o anal de objeto, dedo, el órgano sexual. Disculpen que no puedo seguir leyendo porque tengo aquí, quiero decirlo exactamente. Distinto al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Eso se define como violación. El acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos o órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Esa es violación. Y obviamente el abuso y la violación pues tiene unas penas importantes. También la violación tiene penas hasta de 25 años. Entonces, realmente, pues, sí, el Código Integral Penal, pues, ha mejorado todas las penas de esta violencia de género, ¿no? Bueno, veamos los efectos de la violencia. Son efectos físicos y efectos psicológicos y efectos sociales. Los efectos físicos, desde desgarros, fracturas, heridas, hemorragia, aborto, discapacidad y muchas veces la muerte producto de esa escalada de la violencia. Obviamente psicológicamente se afecta la personalidad de las personas, de las mujeres, destruyendo la autoestima, la seguridad, la alegría, la creatividad, la confianza en sí misma y aumentando la ansiedad y la depresión. Incluso hay efectos, ese efecto psicológico se traduce en el cuerpo, se somatiza a través de, diríamos, de síntomas inespecíficos, como dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, pérdida de apetito, cansancio, nerviosismo, y que con el tiempo pues, pueden llegar a transformarse en enfermedades crónicas. En muchos países se ha logrado identificar que 1 de cada 5 días de ausencia de las mujeres al trabajo se debe a violencia intrafamiliar.
Y bueno, también en muchas investigaciones se ha visto que la violencia intrafamiliar es causa significativa de discapacidad y muerte en las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres en edad reproductiva son entre 14 y 49 años. La exposición a un estrés extremo experimentado directa o indirectamente exige a las personas utilizar una gran cuota de energía que las desgasta, las hace sentir impotentes, paralizadas y tristes. Y eso es una realidad en muchas mujeres. Y veamos ahora mismo, pasamos a lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene como 4 pasos. 1 es la acumulación de tensiones, 2 es la explosión de violencia, 3 es la reconciliación o luna de miel y 4 la aparente normalidad. Y vamos a ir viendo la fase 1, que es la acumulación de tensiones. Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que hacia la pareja, por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas. El violento pues se pone obsesivamente celoso, trata de controlar todo lo que puede, el tiempo y el comportamiento de la mujer, cómo se vista, dónde va, qué hace, con quién está, controla el teléfono, trata de aislar a la víctima de su familia y amistades, puede decirle que si le ama no necesita a nadie más y que los de afuera no le llenan la cabeza de cuestiones, que mejor realmente pues que estén los dos juntos nada más. Y esta fase, que es la fase de acumulación de tensiones, pues puede durar semanas, bueno, días, semanas, meses, incluso años, porque a lo mejor en una pareja pues es distinta que en otra, se va desarrollando ese ciclo de la violencia de distinta manera. Aparece el episodio agudo de violencia, donde se necesita descargar la tensión acumulada, entonces aparece o violencia física o violencia psicológica, y diríamos, el agresor decide el tiempo y lugar del episodio, hace una elección consciente de dónde va a golpear, cómo lo va a hacer, etc. Y como resultado de esto, pues desaparece el estrés y la tensión, desaparece de parte del agresor, pero en cambio la mujer pues está histérica, confundida, nerviosa por la violencia padecida, ¿no? Eso también es bastante característico. Después está la etapa de arrepentimiento o luna de miel, que es una etapa de calma, donde el agresor da muestras de amor y cariño, y puede que sea de verdad, pues. El agresor se arrepiente, porque hay un lazo emocional, hay una dependencia. Entonces el agresor puede que se arrepienta, puede que le dice que ya no va a suceder, que ya no va a volverlo a hacer, y la mujer se lo cree. Entonces, esa es la fase de arrepentimiento, luna de miel. Entonces, no pasa nada, o sea, se da el episodio de violencia, pero la mujer le perdona y no pasa nada. Después hay una fase de aparente normalidad, un tiempo de calma donde todo aparentemente está normal, entre comillas, y si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que esta violencia haga escalada, se acorte el tiempo y sea más intensa, o sea, sea más violenta. Entonces, luego de un tiempo aparece la primera fase y todo comienza otra vez. Si la mujer permanece junto a él, pues el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez que con más violencia, y hasta que llega un momento que puede haber un femicidio. Eso es el ciclo de la violencia. Bueno, esto se ha analizado, los psicólogos lo han analizado bastante a profundidad, y realmente pues este ciclo es el que hace que
que realmente, bueno, ellos dicen que cuando el agresor dice que está arrepentido, en realidad puede decirlo con palabras que está arrepentido, pero inconscientemente nunca se arrepiente, porque él necesita tener el control. Y el momento que no tiene el control, entonces ahí aparece la agresión. Y bueno, esto normalmente es lo que ocurre a nivel familiar, y como decíamos, a nivel familiar, pues antes se decía que la violencia, que todo es privado y todo se arregle desde la casa, y que el matrimonio, las parejas tienen tienen sus problemas y que ellos tienen que buscar la manera de solucionarlo, y que no tiene que salir nada hacia afuera. No. La violencia es una cuestión pública, ya es pública, es un problema de salud pública además. Entonces, por ejemplo, el médico tiene la obligación de, si alguien va a su consultorio y ha tenido un problema de violencia, pues tiene la obligación de denunciar esa violencia. O sea, no solo es que la mujer tiene derecho a expresar a contar esa violencia, sino que las personas que lo saben tienen la obligación de denunciarla. Y, por ejemplo, si son profesionales de la salud, pues tienen la obligación de denunciarla. Y, por ejemplo, por eso existen en muchos hospitales del país las unidades de violencia, donde hay un médico, un psicólogo. Normalmente ahora hay un médico y un psicólogo. Siempre nosotros pedíamos que hubiera también el médico, el psicólogo y la trabajadora social, pero por ahora solo hay un médico y un psicólogo. Y bueno, por ejemplo, no sé si a ustedes les da clase la doctora Amelia. La doctora Amelia es parte de una unidad de violencia en el Hospital Rodríguez Zambrano y trabaja con un psicólogo. Entonces eso ya está institucionalizado, ya existen los protocolos, cómo tienen que hacer para recibir esos casos y para reportar la denuncia si es necesario. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, señores. Bueno, por último vamos a ver los mitos. Los mitos en torno a la violencia. Dice: si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar a su abusador. A ver, ¿qué opinan ustedes? Si la mujer es golpeada es porque se deja. ¿Eso será verdad? Bueno, se podría pensar que es verdad, que yo, si soy una mujer, yo no me voy a dejar pegar. Entonces, ¿por qué? Sí, es verdad. Porque hay ciertas Sí. mujeres que se dejan pegar. ¿Por qué será? Bueno, primero porque hay un lazo emocional, porque muchas mujeres están enamoradas de su agresor. Doctora, ¿Sí? al menos en mi opinión, yo creo que en la mayoría de los casos en los que una mujer se deja golpear es porque depende no solamente emocionalmente, sino también económicamente de, en este caso, el marido. Por lo tanto, tiene una dependencia no solo emocional, sino también material, por lo que no tiene más remedio que aguantar eso. Okay. Porque en muchos de los casos que se tiene sustento económico por parte de la mujer, a lo mínimo se van de ahí. Ok, eso es cierto. Otra cosa también, por ejemplo, es la enseñanza que ha recibido desde pequeña la mujer. Porque hay mujeres que permiten o dicen, él hace eso porque se enojó o él es así. También es por la enseñanza que se le da. Y otra de que hay mujeres que son dependientes, o sea, ellas económicamente dependen de sí mismas, pero aún así permiten lo que es el abuso. Y también es por los hijos, como dice la compañera Lisette, que es porque no quiero que mis hijos crezcan sin un padre. Ok, entonces todas esas razones son ciertas. Primero, porque hay una dependencia emocional, porque muchas veces pues, la misma mujer quiere al agresor, está enamorada del agresor. Después, muy bien, como usted dice, porque hay una dependencia económica, porque muchas mujeres no trabajan, entonces, si tienen hijos, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a ir si no tienen
cómo vivir, cómo darle de comer a sus hijos. Y otra también por la costumbre. ¿Cuál ha sido la costumbre? Esa, bueno, pensando en sus abuelitas más que nada, ¿no? Que les decían a las hijas, ustedes tienen que servir a su marido, y empleaban esas palabras. Ustedes tienen que servir a sus maridos, tienen que atenderlos. Porque Entonces, si no se va con la otra o así, o sea, también es por la educación que han recibido. Entonces, esa educación, que es una educación patriarcal, aunque lo ha dado una mujer, pero son los roles, los estereotipos de ese patriarcado que también, al final, la mujer es la que va transmitiendo eso. O sea, las mujeres enseñan a ser sumisas a las propias mujeres y a ser machistas a los hombres. Porque dicen, no, ustedes son los proveedores, son los jefes de familia, y nosotros estamos aquí para, diríamos, servirles. Entonces, eso hace como imposible que una mujer se libere. Entonces, efectivamente, pues, la mujer se deja, o sea, es golpeada no porque se deja, sino realmente porque no puede, por todas esas concesiones que tiene de estereotipos, de roles, y también por su dependencia emocional y económica. Entonces, realmente es un mito. La mujer no es porque se deja, sino realmente porque tiene una carga de circunstancias que hacen que se dejen abusar por el hombre. Otro mito, la violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y la droga. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Será verdad eso o no? No, porque incluso una persona puede golpearte o abusar de ti sin necesidad de tomar alcohol. Capaz el alcohol puede ser algo que haga que esa persona reaccione más de lo normal, pero igual no significa que por la culpa de alcohol y drogas te vas a poner así. Porque otra de que cada persona reacciona diferente cuando ingiere sustancias. Unas pueden estar calmadas o otras reaccionan agresivamente. A ver, ¿alguien más? Que quiero al ser inhibidores de la conciencia, doctora, pueden desatar situaciones de violencia. Claro que el alcohol y las drogas pueden provocar agresión. Bueno, miren, el alcohol y la droga puede ser desencadenante. Puede ser desencadenante, pero no todos los que toman alcohol son violentos, como muy bien dijo la compañera. ¿Cuántos toman alcohol y están tranquilitos? La mayoría de personas que toman alcohol están tranquilos. Alcohol o drogas, están tranquilos. Entonces, realmente la causa de la violencia no es el alcohol y la droga. Eso sí puede ser como el desencadenante, pero la causa de la violencia es la dominación, es la relación desigual de poder y la dominación. ¿Ok? Eso también, ese mito sale para afuera. Si se porta mal, merece ser golpeada. ¿Eso será verdad o no? Si una mujer se porta mal, merece ser golpeada. A ver. No merece. Por la actitud más fea que tenga esa persona, ni hombre ni mujer merece ser golpeado por eso de ahí. A menos que sea tu padre. Merece ser golpeado por nada que haga. Claro. Por eso los derechos humanos. No justificación. Los derechos humanos consagran el derecho a una vida libre de violencia. Pero ¿qué ocurre ahí? Que a veces, ¿qué pasa? Que dice, no, es que esa persona, como iba con faldita corta y se fue a las 12 de la noche a una fiesta, por eso la violaron o por eso la abusaron. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿A quién se está justificando? Entonces, al hombre, que por qué hizo ese acto. O sea, a la víctima, la víctima es revictimizada. La víctima es la culpable.
O sea, no es el hombre el que hace el hecho, sino es la mujer que llegó a las 11 de la noche o que estaba con una faldita corta o que cualquier otra cosa. O sea, Entonces, dicen que ella buscaba se o tiende ella sabía que iba para él. y a culpar diríamos, a la víctima en vez de culpar efectivamente al agresor, que es el que hace la acción violenta. Nadie merece ser golpeado y no importa qué haya hecho. Los golpeadores comúnmente culpan de su comportamiento frustraciones menores al abuso de alcohol y droga o lo que su pareja pudo haber dicho, haber hecho. La violencia, sin embargo, es su propia lesión. La violencia no puede ser ni debe ser justificada en ningún caso, cualquiera que sea la circunstancia. Bueno, eso lo tenemos claro. A ver, otra, la violencia solo concierne a la familia. ¿Qué pueden decir de eso? La violencia solo concierne a la familia. Ya hemos dicho que la violencia antes sí era privada, pero ahora es pública porque la violencia es un delito. Entonces la violencia no solo concierne a la familia. Cualquiera que conozca de una acción violenta tiene que denunciar, y ustedes como futuros médicos, que seguro que les va a llegar a su consulta, personas agredidas y que son fácilmente reconocibles como personas agredidas fruto de violencia intrafamiliar, ustedes van a tener la obligación de denunciar. Y ya les digo que eso existen ya protocolos determinados para que ustedes puedan denunciar esa violencia. Entonces, es un mito, no solo concierne a la familia, es pública y es un problema de todos. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. ¿Qué opinan ustedes? No, es de todos, para todos. Porque no solamente nomás los pobres. A ver, ¿alguien más? ¿Y por qué será eso? Miren, normalmente la violencia está en todos los estratos sociales, en todas las sociedades, en todos los países, en mayor o menor grado, sean desarrollados o no sean desarrollados. Obviamente en los países islámicos, en ciertos países con ciertas religiones, la violencia es mucho más fuerte. Pero, ¿qué ocurre? Que las personas de escasos recursos acuden por ayuda. Normalmente las personas, las mujeres de escasos recursos, yo trabajé muchos años en una fundación y teníamos una unidad de atención de la violencia con todo, con abogado, con psicólogo, con trabajador social y médico. Y la mayoría de mujeres que llegaban eran mujeres de escasos recursos que veían que había una organización que les podía apoyar. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Que esas mujeres no se avergüenzan y cuentan su problema. Pero en cambio, una mujer profesional, una mujer de clase media, una mujer que tiene un estatus, decir que sufre de violencia, siente mucha vergüenza de eso. Entonces, ahí realmente no es que se dé en las clases sociales menos favorecidas, se da en toda clase social, pero se visibiliza más en las clases desfavorecidas porque las mujeres populares no les importa decir que sufren violencia. Lo dicen para acudir a ayuda. Entonces, esa es la realidad de nuestro país, de muchas partes del mundo. Bueno, entonces las mujeres que sufren violencia tienen una serie de rasgos, como que creen todos los mitos acerca de la violencia, tienen muy baja autoestima, se sienten culpables por haber sido agredidas, se sienten fracasadas como
mujer, como esposa, como madre, sienten temor y pánico, tienen una falta total de control sobre su vida, tiene sentimientos encontrados porque odian ser agredida, pero cree que están pagando una culpa, que se sienten culpables y Apoyo, Xiomara. lo merecen. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? Se siente incapaz de resolver la situación, cree que nadie les puede ayudar a resolver su problema, se sienten responsables de la conducta del agresor, se aíslan, tienen riesgo de adicciones, sobre todo del alcohol, y aceptan el mito de la superioridad del hombre. Entonces, eso es una realidad. Bueno, esto es algo de lo que existe sobre violencia de género, hay mucho más. Ahí hemos dado un repaso a los tópicos más, diríamos, los que vemos cotidianamente, en los que sabemos que existen. Por ejemplo, en el Ecuador, la violencia más frecuente es la violencia psicológica, que está sobre un 60% de prevalencia de vida. Es distinto la prevalencia de vida a la prevalencia de vida es en toda la vida de la mujer. Y la prevalencia, cuando se hace una investigación, se busca la prevalencia de vida y se busca la violencia que ha sufrido en el último año. Entonces, la prevalencia de vida de la violencia psicológica del 60, sobre el 60%, de la violencia física es sobre el 35% y de la violencia sexual es sobre el 7%. En el país, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia alguna vez en la vida y realmente pues los agresores, la violencia, la que más se produce, sobre todo el agresor es una persona llegada, que puede ser el conviviente, el marido, el novio, o el exconviviente, o el exesposo, y también el padre, también después va la madre, son los agresores más comunes en esta violencia. Con estos antecedentes, pues mañana ya vamos a preparar lo que es el debate. No sé si alguien quiere decir algo más antes de terminar la clase respecto a este tema. Bueno, este tema tiene mucho que decir, por eso en el debate ya diremos otras cosas y ya profundizaremos en los 3 temas que vamos a tratar. Y también inmediatamente pues yo les voy a subir al aula virtual tanto la tarea del debate, que va a ser la próxima semana, el lunes, y la tarea de la investigación que ustedes pueden hacer durante esta semana y que vamos a cerrar creo que en unos 10 días más o menos. Bueno, señores, creo que con estos elementos yo voy a subir también lo que hemos visto hoy día para que ustedes tengan esa referencia. Y también en Teams yo voy a poner algunos documentos que les van a servir mañana para trabajar en el debate. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias y mañana estaremos viéndonos para preparar esas 2 tareas que tenemos que hacer. Muchísimas gracias y hasta mañana. La doctora. Pase bien. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.